Una cosa es lo que se tiene que hacer y otra muy distinta es cómo se hace lo que se tiene que hacer. La formalidad es una ciencia y se llama proceso. Y el proceso en nuestro fuero civil tiene 772 artículos. Por eso hoy quería hablar con ustedes sobre el proceso. Como consecuencia de la prohibición de la autodefensa, porque la Constitución Nacional prohíbe en el artículo 15 la justicia por manos propias, los conflictos que se producen entre las personas deben ser resueltos por medio de los órganos jurisdiccionales. La protección que se requiere del Estado, que actúa a través del Poder Judicial, determina el nacimiento del proceso. Por ende, el proceso aparece entonces como el medio que tiene el Estado para ejercer su función jurisdiccional, es decir, la función jurisdiccional del Estado se ejerce a través del proceso. El proceso es un instrumento entonces para cumplir los fines del Estado, al imponer a las personas una determinada conducta jurídica adecuada al derecho y a la vez brindarles la tutela jurídica. El vocablo proceso deriva del latín processus, que significa avance, progreso. Implica un desenvolvimiento, una continuidad dinámica, una sucesión de actos que se dirigen a un fin. Por ende, el proceso es un método de debate regulado por la ley para resolver conflictos de intereses. El proceso se materializa en el expediente. En el derecho positivo se utiliza la palabra proceso en sentido multívoco, haciéndola extensiva a los juicios, causas, litigios, pleitos, asuntos, contiendas y controversias. Finalidad. El fin del proceso es el de dirimir el conflicto de intereses sometido a los órganos de la jurisdicción. El proceso tiene un doble fin que consiste en hacer efectiva la voluntad de la ley, que es la función pública, y satisfacer los legítimos intereses de las partes, que es su función privada. Al aplicarse las leyes del Código Procesal, es necesario guardarse de considerarlas como un objeto principal, cuando son un medio de esclarecer y facilitar la marcha de la justicia. Las formalidades del juicio no son trampas armadas a la buena fe, sino instrumentos con que se busca la seguridad de los intereses en conflicto. Con lo que queda dicho que los jueces no deben ampararse en vanas sutilezas para negar su apoyo a los legítimos derechos de las partes. En caso de duda, cuando la autoridad no sabe cuál de todas las soluciones es más rentable, la solución que se debe imponer es la que favorece esos derechos, facilita el descubrimiento de la verdad, tiende a la pronta terminación del pleito, hace económica y sencilla la práctica de una diligencia, etc. Esto es el famoso sentido práctico, lo mismo cuando se trata de llenar una laguna o suplir una deficiencia de la ley. Cabe señalar que en el proceso debe existir un equilibrio entre las atribuciones del juez y las facultades de las partes, a fin de armonizar la actuación procesal de todos los que intervienen en el procedimiento para obtener eficiencia y moralidad. Clases de procesos. Bueno, de acuerdo a la estructura, ya sabemos, ordinario, especial y sumario. De acuerdo al medio de expresión, oral y escrito, no hay otro. Bueno, el mixto. De acuerdo al órgano interviniente, proceso arbitral y el judicial, que es el ordinario, el común, el que todos conocemos. Acumulación de procesos. Se refiere al hecho de juntar todos los expedientes que tengan que ver con las mismas partes sobre la misma causa, con el mismo objeto y puedan materializarse en una sola sentencia. Consiste en reunir dos o más procesos en trámite, con el objeto de que todos ellos constituyan un solo juicio y sean terminados por una sola sentencia. Se verifica con la unión material de dos o más expedientes que por tener pretensiones conexas no pueden ser sustanciados separadamente sin correr el grave riesgo de que se dicten sentencias contradictorias o de cumplimiento imposible. Se funda en las siguientes razones. Evitar el dictado de decisiones contradictorias, lo cual constituiría un escándalo jurídico, una pelada jurídica que desprestigiaría a la justicia. Posibilitar que las sentencias dictadas puedan efectivamente ejecutarse, que sean útiles, y cumplir con el principio de economía procesal. Procedencia de la acumulación de expedientes.
De acuerdo con nuestra legislación procesal, la acumulación de procesos corresponderá cuando sea admisible la acumulación subjetiva de pretensiones, dice creo que el 101, siempre que las mismas sean conexas por el título, por el objeto o por ambos elementos a la vez. Cuando el actor titular de diversas pretensiones conexas haya promovido varias demandas en vez de haber promovido una sola. Y cuando el demandado, en lugar de deducir reconvención en el mismo proceso, deduzca otro juicio con la misma pretensión conexa. Para que se pueda declarar la admisión de nuestro planteamiento sobre la eh, acumulación de procesos, hay dos unidades que se tienen que reunir, la unidad de competencia y la unidad de instancia. No se pueden acumular dos procesos que sean incompatibles entre sí en razón del trámite. Si uno es especial y otro sumario, no se va a poder acumular. Los dos tienen que ser ordinarios, o los dos tienen que ser especiales, o los dos tienen que ser sumarios. Digo dos porque para que se proceda a la acumulación de expedientes tiene que haber dos o más expedientes. Y por otro lado, la unidad de instancia. Todos los juicios que se pretenden acumular tienen que estar sustanciándose ante la misma instancia. Si uno está en primera y el otro está en segunda, no se van a poder sustanciar, o sea, no se van a poder acumular, mejor dicho. Reglas para la acumulación de procesos. Una vez que el juez resuelve que procede la acumulación de expedientes, también tiene que disponer la forma en que se va a proceder esa acumulación. Las reglas del Código Procesal Civil son que prevalece el expediente más avanzado sobre el menos avanzado. Si no se puede determinar cuál de los dos está más avanzado, entonces hay que ver cuál es el más nuevo sobre el más antiguo. Si aún así no se puede solucionar cuál es el más nuevo, entonces, o sea, en caso de que ambos se hayan promovido conjuntamente, entonces, lo cual es imposible, ¿verdad? No hay expedientes que tengan el mismo cargo, aunque sea por minuto, se va a determinar cuál es el más antiguo. Acto seguido, entonces, sería cuál es el expediente de mayor cuantía, si es susceptible de apreciar pecuniariamente. No obstante, las reglas no tienen una utilidad práctica, en razón de que, como yo digo, 1 más 2, 3, y 2 más 1, 3 también. Da igual si este se acumula con este o al revés, porque la idea del legislador era que no se dicten sentencias contradictorias, así que desde que se dispuso la acumulación de procesos, ya da igual la forma en que se va a materializar esa orden. El caso es que se tienen que juntar los expedientes, sea por cuerda o formando un solo cuerpo físico. Eso creo que para mi gusto ya es lo de menos, no es importante. El pedido o el planteamiento de acumulación de procesos se puede dar mediante de oficio o a petición de parte. Si es a petición de parte, las vías procesales hábiles son la excepción de litispendencia o el incidente de acumulación. En caso de que la vía elegida sea la excepción de litispendencia, para que proceda la litispendencia deben concurrir las tres identidades: sujeto, objeto y causa. La excepción debe deducirse dentro del plazo para contestar la demanda, o reconvención si se trata de un proceso de conocimiento ordinario. Si es conocimiento sumario, se opondrá conjuntamente con la contestación, resolviéndose con carácter previo, y si es un juicio ejecutivo, dentro del plazo para la citación a oponer excepciones. Cuando la vía deducida sea el incidente, en consecuencia podrá deducirse en cualquier instancia o etapa del proceso, pero solo hasta el momento en que la causa quede en estado de sentencia. La resolución que hace lugar al pedido de acumulación debe hacerse saber al juez del otro proceso, el cual puede plantear una contienda de competencia si se creyere con derecho. La decisión que se dicte sobre la procedencia de la acumulación de procesos será recurrible en ambos casos, sea que si se rechaza o si se hace lugar. Desde que se promueve el incidente, este tiene el efecto de suspender todos los trámites o todos los procesos involucrados en el expediente en el cual se deduce desde ese momento, y en los demás desde el momento en que se comunica. Cuando se hace lugar al pedido de acumulación de procesos, o sea, si el juez considera que efectivamente hay posibilidad de que se dicten sentencias contradictorias, también el juez debe disponer la forma en que se van a sustanciar
a partir de ahora los juicios, si en forma separada o en forma conjunta. La regla del Código Procesal es que en lo posible se junten los expedientes y que vayan de la mano hasta la sentencia. No obstante, si por la envergadura del trabajo, por la cuestión, si la cuestión resulta dificultosa, el juez puede disponer que primero uno llegue hasta la sentencia, hasta el estado de sentencia, para que ahí se suspenda hasta que el otro juicio también llegue hasta la misma etapa y se dicte un solo ejemplar de resolución judicial para ambos juicios.